Señores, señora, los escucho con las inquietudes en el final de la mesa, telegramas, como quieran denominarlos. ¿Quién empieza, Susana? Sí, yo daría para mucho más que un telegrama, intentaré acotarlo, por eso voy a hablar muy rápido. A mí me sigue preocupando mucho los coletazos, todas las repercusiones que tiene la decisión tomada por el presidente Trump de retirar a Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. Si bien yo sigo creyendo que sus todavía socios y amigos en Europa finalmente serán pragmáticos y van a priorizar su relación bilateral con Estados Unidos, igual creo que los ha dejado muy mal parados. Estados Unidos pierde confiabilidad como socio honorable en cualquier acuerdo, eso es evidente. Creo que le importa poco y nada al presidente Trump, pero me parece que hay que plantearse también muy seriamente si Irán tiene razones para seguir dentro del acuerdo. Una cosa que siempre buscó el gobierno de Teherán desde 1979 hasta la fecha es un reconocimiento de su rol geopolítico en la región, y hoy con esta retirada del acuerdo del pacto nuclear de Estados Unidos está otra vez en la casilla cero del juego. Es decir, no solo sabe que se va a mirar con lupa todo lo que hace por parte de Israel y de Arabia Saudí, los nuevos dos socios fuertes que tiene Estados Unidos en Oriente Medio, no le van a permitir seguir influyendo en la geopolítica regional como hasta ahora a través de sus próximos, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, sus aliados chiíes en Irak. Preocupa y mucho al gobierno de Teherán el auge del nacionalismo del bloque que lidera un clérigo chií, al-Sadr, pero que se opuso mucho a la presencia de tropas estadounidenses en Irak, pero también se opone mucho a la influencia iraní y, por supuesto, también a través de Hezbollah, el partido y guerrilla libanés. Con lo cual yo creo que hay que plantearse seriamente si realmente Irán hoy tiene razones para seguir dentro del pacto nuclear. Ahí va a ser capital lo que decida hacer la Unión Europea, la Troika, si realmente logran blindar los contratos de sus empresas como Volkswagen, Peugeot, Renault o, por ejemplo, Airbus, o si realmente Irán va a decidir que han dejado muy mal parado a Rouhani, ¿verdad? Aquí los que ganan son siempre los conservadores, tanto en Estados Unidos como los halcones de Teherán. Leo Harari, te tenemos muy presente allí. Muy brevemente, tú dejaste el primer bloque con una pregunta. Muy bien. Me parece perfecto. Decías, bueno, ¿y a nosotros qué con todo esto de la crisis de Italia y de Europa? Pues a nosotros es muy importante y creo que es parte de lo que hay que decir. Entre la prepotencia del imperio americano y la sutil pero aplastante presencia del imperio chino, existe una Europa con un proyecto civilizatorio más cercano a nosotros, porque están acostumbrados a trabajar juntos grandes y chicos, a luchar para encontrar caminos comunes entre economías muy poderosas y economías muy frágiles, y han desarrollado una red de solidaridad que, mal que bien, y dentro de un sistema que por definición no es justo, igual es el más avanzado que tenemos. A nosotros nos importa mucho que a Europa le vaya bien, y debiéramos estar muy atentos para que le vaya bien, porque no somos más que tomadores de decisiones, país pequeño y con muy poca presencia a nivel internacional. O sea, era nada más que para decir eso, Emiliano. Nos importa lo que pasa en Europa. Te agradezco que hayas tenido presente mi pregunta, que no la hayas ignorado. Javier acá tampoco la pensaba ignorar. Tenía algo para decir. Sí. Un poco en el sentido de Leo, pero yo lo haría un poquito más amplio el problema, es decir, el tema no se divide entre Europa y el resto, es decir, es una opción filosófica la que está en juego. Es decir, yo no quiero, como acabo de pintar perfectamente Susana, el perfil iraní. No es un proyecto para mí aceptable. Como no es un proyecto aceptable ni el chino, ni el ruso, ni el turco. Claro. ¿Me explico? No son aceptables. Para mí es un tema de opción personal, porque de alguna manera pertenecemos. Ahora, también hay en América Latina proyectos no aceptables. Para mí tampoco es aceptable Maduro. Y por algo se vinculan entre sí. Es decir, entonces, la opción es defender a Europa, porque Europa es en este momento, y nos hemos planteado este tema, de alguna manera el proyecto civilizatorio más desarrollado que, como bien lo decía Leo, se ha
podido construir. Que está en dificultades, bueno, estará. Pero yo no me voy a bajar de ciertas cosas que ya sabemos dónde terminan. Digo, ya estamos viejos, ¿no? Gustavo, ¿vas por este mismo tema? En realidad, yo tenés el propio? No, tenía el propio, pero voy a abstenerme del propio porque quisiera ser más positivo en cuanto a tener dos anotaciones sobre los dos telegramas. Bueno. En primer lugar, Uruguay hace ya varios años que está sufriendo una especie de crisis de identidad con qué hace dentro o fuera del Mercosur, con quién negocia, con quién no negocia o con quién le permiten negociar. Entonces pienso que esta vida o este derrotero de la Comunidad Europea, de la eurozona, que no es lo mismo, nos puede dar muchas lecciones, nos puede decir cuáles son los peligros que podemos tener, cuáles son los tipos de asociación a la que podemos acceder. Hoy está en duda, Javier lo mencionaba, quiero ser justo con su mención, que está en duda en Europa quizás otros formatos de asociación dentro de la Unión Europea, quizás una federación, quizás una confederación, es decir, ese tipo de cosas son muy relevantes, además de que Europa sigue siendo un lugar a donde llegar económicamente para nosotros. Nosotros somos un país proveedor de materias primas en muchos casos y en otros casos de algún material elaborado, y Europa sigue siendo también aquel mercado de referencia que además fue nuestro mercado intelectual, por llamarlo de alguna manera, de origen. Entonces pienso que es muy relevante. En cuanto a Irán, yo tengo una teoría muy personal de que estos acuerdos funcionaron también como, esto para Susana, un poco como paraguas para Irán, porque ha sido su forma de eludir sanciones. Yo no soy muy descreído de las políticas iraníes, soy muy descreído de la honestidad intelectual de Europa en el tema claro, iraní. Yo no la estaba defendiendo, claro, en el tema estaba iraní, diciendo por qué no les sería interesante continuar. Y también de Europa en el tema iraní, porque yo creo que Trump se va a ir y ellos se van a quedar porque el petróleo y el gas siguen teniendo lo de dónde comprar. Susana Mangana, Gustavo Calvo, Javier Bonilla Sauz, Leo Harari desde París, Francia. Gracias por acompañarnos en la mesa de hoy. Gracias por la invitación. Quedarse media hora más tarde de lo previsto. Gracias a todos. Seguimos con ustedes en Perspectiva hasta el mediodía. Viene la columna de Rosario, la biblioteca de Rosario, y después otros enfoques. Por ejemplo, a propósito de la Orquesta Sinfónica del Sodre, por ejemplo, nuestro contacto con la audiencia en el exterior.